Estimados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Qué privilegio poder compartir a través de estos medios virtuales, de estos audios, el devocional en esta tarde. Esta mañana comenzamos nuestro estudio de los evangelios. Hicimos una pequeña introducción basados en el capítulo 1, los versículos 18 hasta el 21 esta mañana, y vamos a continuar este mismo capítulo 1, los versículos 22 al 25, que dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amado Dios, muchísimas gracias porque tenemos con nosotros tu palabra, Cristo nuestro Señor, revelada en las Sagradas Escrituras. Y tú has tenido a bien y te ha nacido revelarnos a estos misterios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñarlos tal y como tú quieres que lo hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana hablamos sobre el contexto que rodeaba el pueblo judío, la cultura judía en los tiempos en que se sucede este acontecimiento, la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acontecimiento único en la historia. Por eso José estaba preocupado, porque él conocía su contexto, su cultura, y sabía que a María le traería esto serios problemas. Pero el Señor no iba a dejar a José con la duda. El Señor iba a consolar a José, le iba a aclarar las cosas. Por eso se le aparece en un sueño, para explicarle de qué se trataba, para decirle: José, no te preocupes, lo que en ella hay es perfectamente dado por Dios, es de Dios, no es ningún problema, no es ningún pecado de María, no te fue infiel. Lo que hay ahí no es ninguna infidelidad, es Dios mismo el que ha hecho la obra, y el Creador la ha hecho. Entonces ahí no hay ningún problema, está debidamente legal, debidamente perfecto todo ante sus ojos. No tengan ningún problema. Pero el Señor le revela, y esto es importantísimo en estos tiempos donde hay revelaciones por todo lado. Le revela, le da esta aclaración en un sueño basado en un escrito profético. Por eso le dice: para que se cumpliese la escritura. Y ese escrito profético estaba en el Antiguo Testamento. José, como buen judío, como buen hijo de su cultura y de su religión judía, conocía muy bien las Escrituras. Y el Señor lo que hace es revelarle ese acontecimiento, diciéndole: esto ya está escrito. Esto no es nada nuevo agregado, esto ya está escrito desde hace siglos. Estamos hablando que eso lo dijo el profeta Isaías hacía casi 8 o 9 siglos antes. Y esto nos sirve hoy, cuando surgen personas con nuevas revelaciones, cuando cualquiera tiene un sueño y dice que es que Dios le reveló. Nos sirve hoy para examinar, porque el Señor todo lo que dice aquí en el sueño lo tenía ya escrito, o sea, está verificable y está escrito, está documentado en el Antiguo Testamento. Y el Señor no obra fuera de su palabra. El Señor no obra fuera del contexto de su propia palabra. Él no es infiel a su palabra, no agrega ni le quita nada. De hecho, Él mismo dijo que el que le agregara y le quitara habría problema para esa persona. O sea que José tiene un sueño, sí, dice literalmente que le reveló en un sueño, y lo creemos. Pero ese sueño está verificado por un acto profético, por un escrito profético, por un documento profético. Por eso el sueño resulta ser verdadero, porque fue comprobado y aprobado por un escrito profético. Y no solamente de Isaías, sino de varios profetas. Eso es lo que nos ayuda a hoy, cuando todo el mundo habla de revelaciones, probar a través de las Escrituras si esa revelación tiene que ver con el hecho de la Escritura. Pero aquí le agregamos algo más. Hoy no hay necesidad de nuevas revelaciones, porque resulta que Cristo era el fin de la revelación bíblica. Cuando la Biblia dice que nos dio una revelación del misterio de lo eterno, es Cristo. Y Cristo ya fue revelado. Nosotros no necesitamos más revelaciones, porque Cristo, el culme de la revelación, ya vino. Si nosotros empezamos a pedir revelaciones, estamos dudando absolutamente del propósito de Dios y de Cristo. Entonces Cristo no es suficiente para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Me acuerdo de un escrito del Papa Joseph Ratzinger, el Papa que está en vacaciones, el Papa emérito, que decía que las enseñanzas de los falsos profetas simplemente vienen a satisfacer la falta de fe de la gente. Y yo estoy de acuerdo con ese argumento del Papa Joseph Ratzinger. Es que ¿para qué necesitamos más revelaciones? ¿Necesitamos que se nos confirme? ¿Dudamos acaso de Dios? Si la revelación culme de las Escrituras, el propósito de las Escrituras es Cristo.
Y José lo creyó, no le puso, él lo había leído porque él era conocedor del Antiguo Testamento. Y el sueño lo único que hace es recordarle, y eso está escrito, eso lo que está dando es el cumplimiento, no te preocupes. Y llamará su nombre Emanuel, ya estaba dicho el nombre. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Los nombres en la Biblia tienen un significado, no se hacen así porque sí. Dios con nosotros. Aquí está el centro de nuestra doctrina. Jesucristo es Dios con nosotros, a favor de nosotros, por nosotros. El poder de Dios para salvación por nosotros. Por eso no podemos hacer de Cristo y ponerlo en contra de nosotros, porque somos expertos en poner a Cristo contra nosotros, exigiéndole a la gente que haga lo que Cristo nunca enseñó. Por eso el Evangelio, que es la predicación de la obra de Cristo y de su persona, no es otra ley, no es una nueva ley para cumplir, sino una persona para confiar en ella. Aquí funciona la ley de la fe, no la ley de la ley, porque Emanuel es Dios con nosotros. La ley está contra nosotros, porque nosotros no la cumplimos. Dios está a favor de nosotros para cumplir la ley y anular el acta, como hemos dicho varias oportunidades. Entonces, ¿quién nace? Es el que está a favor nuestro. Yo no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo, lo dijo él. No podemos decir que ser cristiano es el cumplimiento de un poco de reglas morales, y eso es lo que me hace a mí cristiano. No, porque entonces estoy pegado a la ley. No, ser cristiano es tener de Cristo a nuestro lado, mediante la fe. Y Él viene y nos busca para ponerse a nuestro lado. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. El Evangelio, estamos hablando de los Evangelios, es la buena noticia. Ya hablamos esta mañana del sustantivo, que quiere decir la buena noticia. El verbo quiere decir la acción. Evangelizar es la acción de Dios mediante el Evangelio para salvarnos. Evangelizar es llevar a Cristo al corazón humano, para que el corazón humano confíe en Cristo y sea totalmente salvo. Y con esos dos términos juega el Evangelio en el Nuevo Testamento. Y luego dice que despertando Dios de su sueño, hizo como Dios le había mandado. Dice, pero no llegó sexualmente a su mujer. Esto es, no la conoció, quiere decir no llegó sexualmente, hasta que dio a luz al Señor Jesucristo. Después él siguió con su vida marital, con sus relaciones como cualquier persona común y corriente, porque María tuvo más hijos. Jesucristo es el primogénito, no el unigénito. Es el unigénito de Dios, pero el primogénito de María, el primogénito quiere decir que fue el primero. José respetó, obvio, él respetuoso, lo que hay en el vientre, ella es Dios mismo, yo voy a respetar, tengo que respetar, no voy a hacer ningún tipo de relación con ella. Y cuando Jesucristo nació, ya en adelante ellos siguieron con su vida marital. El Señor no les iba a decir nada porque Él sabía que eso era así, delegado por el Padre, establecido por Dios. Y llamó su nombre Jesús, nuestra salvación. Jesús, traducido del hebreo Yeshua, quiere decir salvación. O sea, Jesús es nuestro Salvador, no nuestro ejemplo de salvación. Ahí hay una diferencia. Si yo digo que Él es mi ejemplo de salvación, significa que Él hizo una maqueta de la salvación, pero tengo que hacer el edificio de acuerdo a como Él la hizo. En últimas, el que hace el edificio soy yo. No, Él hizo el edificio, es mi Salvador. En Él es que debo confiar, en Él es que debo creer, en Él es que debo estar confiado, estar creído, porque Él es mi Salvador. Entonces, no podemos hacer del Evangelio otro segundo Moisés, como dice Lutero, sino el Evangelio es el poder de Dios, haciendo referencia a Romanos 1:17. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, nos lo dice el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, estamos estudiando los Evangelios que son para nuestra salvación, que es la buena noticia, que es la noticia que Dios nos ha dado de que Él hizo todo por nosotros, para nuestra salvación, para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice el apóstol Pedro. Y eso es lo que estamos estudiando, el Dios, el Emanuel, a favor nuestro, por misericordia, por amor de Dios para nosotros. Padre eterno, gracias por tu gran amor, por el Emanuel, por estar con nosotros hoy a través de tu Santo Espíritu. Ya tú viniste y fuiste revelado en carne. Por eso ya no hay más necesidad de más revelaciones, nos basta tú para salvación. Eres nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por esa misericordia, Padre eterno, porque tú enviaste a tu Hijo, tú planeaste la salvación. Ustedes como deidad, como economía, como Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Santo lo hicieron. Todos ustedes son nuestro Salvador. Padre eterno, muchas gracias por salvarnos a través de Cristo. Guárdanos en esta noche, líbranos del mal.
conduce nuestro sueño y perdona nuestras iniquidades. Por Cristo Jesús. Amén.